Bueno, empecemos un poquito. Confirmación, esta fue el último uso que habíamos realizado, ¿verdad? Hoy quiero trabajar un poquito con ustedes con lo que hace referencia a las curvas de nivel. Voy a desactivar un poco esto y voy a agregar esa capa de curva de nivel que también ustedes están teniendo. Les pido también esa confirmación de que puedan abrir esa capa de curvas y ir explicándoles. Está dentro de la carpeta capas, capta softcurve, ¿no? Que ahí tenemos la capacidad de taxonomía y la capa de curvas de nivel. Aquí en la capa de curvas de nivel voy a abrir estos archivos en formato shapefile para visualizar. Y quiero confirmación de esta capita respecto a, abro la de curvas y esta de la de curvas es la que levanto aquí arriba y le doy zoom general para la visualización. Quiero la confirmación de que están trabajando con esta capa de curva de nivel. ¿Solo las curvas de nivel cargamos? Solamente en lo posible con el proyecto anterior, ¿está bien? Sí. Profe, con lo de manzana, eso también. Porque yo tengo abierto el de la clase pasada que hicimos el repaso. Y en ese no pusimos. Bueno, en lo posible pido que sea el uso actual, en lo posible le pido el uso actual Sí. para tener un ejemplo de cómo aplicamos curvas, ¿verdad? El uso de la mínimamente el uso actual y las capas de curvas, ¿está? Estas capas de curvas. Bueno. Cuando hacemos una representación, ¿o para qué sirven las capas de curva? ¿Cómo se interpretan estas capas de curvas de nivel? Estas capas de curva hacen referencia a la fisiografía del terreno, o sea, cómo se puede esa fisiografía del terreno. Cada línea tiene una cota, esa cota hace referencia a una altura. Esa altura de referencia, nuevamente, tenemos en este caso, la cota de referencia es nivel del mar, o sea, la cota cero es nivel del mar. Nosotros en Paraguay también tenemos un archivo de curvas donde la cota cero es la intersección de los ríos Paraguay y Paraná, ¿no? O sea, que sería la cota cero en Paraguay, en teoría, ¿no? Esta que les muestro es un segmento de lo que sería el archivo de curvas de nivel de toda la región perdón, se me está colgando es un archivo de curva de nivel de la región oriental y está recortado el área que corresponde a Alto Paraná. Entonces, si nosotros le damos un poquito más le voy dando zoom, voy a cambiarle el color de este archivo de curvas de nivel. Generalmente nosotros hacíamos en aula la interpretación de estas curvas con cartas topográficas terminábamos perfil topográfico, ¿no?
Y posterior a eso, entonces ahí recién íbamos a trabajar con lo que corresponde a en sí las curvas en sí. Aquí estoy cambiando color. Y ya está. Bueno, a esto también voy a agregar, nada más que a modo de que podamos visualizar un poco. Un archivo voy a agregarle un archivo de cursos hídricos. Y se fijarán que los cursos hídricos se encuentran, vamos a decir, digamos, en los puntos, lo que corresponden a puntos bajos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos el curso hídrico está representado por esta línea, un vectorial de líneas, ¿verdad? Ambos son vectoriales de línea, tanto el archivo de cursos hídricos como el archivo de curva a nivel. Y fíjense lo siguiente, si selecciono la capa de curvas a nivel y me voy a esta opción de identificar, puedo ver que esta cota, o esta curva que está aquí, ¿verdad? Tiene una altura de 230. Corroboración, por favor, de esa visualización. Sí, profe. Ok. La altura es de 230. Se arriesga a mencionarme qué altura tal vez tendrá también. ¿Será mayor o menor o igual a 230? Es lo siguiente, imagínense que ustedes se ubiquen margen de un curso hídrico, de un río. Esa margen de ese río va a tener una cota, va a tener una altura, ¿ah? Y esa altura también se va a reproyectar al otro lado o en la otra margen. Entonces, fíjense, si aquí nosotros tenemos una altura, una cota de 230, la altura de esta curva también, perdón, de 240, la curva aquí también tiene que tener 230, disculpen. Aquí tenemos 230, curva 230, curva 230, ¿ya? O sea, la altura siempre va a ser igual. Y después va subiendo, 230. Y tenemos algo que corresponde a lo que sería la equidistancia o el intervalo entre curvas. El intervalo entre curvas hace referencia a la diferencia de altura que hay entre cota y cota, ¿eh? El intervalo. En este caso nosotros estamos trabajando con un intervalo de curvas de 10 metros. Entonces, si nosotros tenemos una altura, altura-cota lo mismo, de 230, esto va a ser 240, 250, 270, 280 y así sucesivamente. ¿Eh? ¿Me explico? Hay algunos puntos, o sea, nosotros podemos entender también, voy a otro sector, desactivar curso hídrico. Vamos a otro sector, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿eh? Que parece un anillo que está acá. Un aspecto de las curvas. Las curvas siempre cierran. El hecho de repente que tengamos en un sector una línea que va y termina, eso no significa que eso no continúe, eso es cortado, nada más. La cota o la altura, por decir así, de esta figura que tenemos aquí, corresponde a 360, 350, 340. O sea, en otras palabras, los puntos más altos sí van a encontrar de esta forma. ¿Ok? Les quiero demostrar también cómo se puede representar esos archivos de curvas. Corroboración de que ven con este programita. Este es otro software. Voy a usar nada más que a modo de ejemplo, ¿ya? Porque muchas veces cuando explicamos, una cosa es lo que estamos viendo, otra es cuando usamos otras herramientas, ¿no?
Se distingue, gente, acá. Sí, profe. Aquí, por ejemplo, lo que estoy abriendo es curvas de nivel, pero Ingaguazú. Voy a exagerar un poquito acá en algunas cosas. Bueno, en estos puntos, por ejemplo, aquí en el archivo de curvas que podemos llevar a 3D también, no sé si se distingue muy bien la variación de la fisiografía que hay. En lo que serían estas partes que son partes bajas. ¿Ya? Que serían parte. Vamos a intentar cargarle por su altura. Y con estos son los archivos que quisiera que trabajemos el día de la fecha. ¿Ya? Ahora, lo siguiente, les pido que puedan abrir el archivo general de curvas de nivel Alto Paraná, por favor. Una vez abierto, me confirman, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, y también vamos a trabajar con lo siguiente hoy, gente. A ver un poquito. Qué bien, esta propiedad está en Mingaboso, con esta vamos a trabajar. Vamos a trabajar y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a generar hoy lo que se denomina modelo digital de elevación, ¿ya? Y sería un modelo digital de elevación en función al terreno. Y eso vamos a trabajar con todo lo que corresponde al distrito de Mingaguazú. Bien. Entonces, vamos a trabajar ya con algunos geoprocesos. A ver, necesitamos lo siguiente. Primeramente, tenemos un archivo general de cursos hídricos, perdón, archivo general de curva de nivel. Archivo general de curva de nivel. Y a este archivo general de curva de nivel lo que vamos a realizar es, vamos a realizar un corte en el área que corresponde al distrito en sí de Mingaguazú. Para eso, entonces, quisiera que puedan agregar el límite del distrito de Mingaguazú. En mi caso, en mi máquina, yo tengo ese límite en lo siguiente: añadir capa vectorial, explorar, y en mi caso voy a abrir solamente la capa respecto a Alto Paraná, polígono en línea. Mingaguazú sería 11
Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la capa que se encuentra en la carpeta rural y la capa que dice Minga Distrito dentro de la carpeta rural. Esta es la capa que vamos a abrir para posteriormente realizar un corte. Ahí está. Tengamos en visualización estos dos archivos, la capa de curvas y la capa de límite de propiedad a principio. Confirmación, gente. Sí, profe. Podemos realizar un modelo digital de elevación de todo el departamento. Podemos realizar también un modelo digital de elevación de todo el departamento, solo que le vamos a cargar mucho al procesador y a la máquina, ¿verdad? Y va a tardar un poquito de tiempo. Entonces, uno de los procesos que vamos a realizar hoy día es un proceso entre archivos vectoriales, en este caso un archivo de polígono y un archivo de línea. Este geoproceso se denomina, vamos a realizar un corte o una intersección. Y empecemos por lo siguiente. Primero, opción vectorial, opción herramienta de geoproceso. Quisiera confirmar con ustedes si es que están teniendo esta herramienta. Y voy a hacer primeramente yo. Primeramente, dentro de la carpeta de topografía, cartografía, voy a generar una carpeta. Y a esa carpeta le voy a denominar MDE. Para ir ordenando las capas que vamos a ir generando. Hago primeramente yo y después hacemos juntos, ¿está bien? Entonces, opción vectorial, opción geoproceso, voy a probar ponerle intersección. Y aquí quiero lo siguiente. La capa de entrada, déjenme probar un poquito, un ratito, que voy a utilizar el de curvas, disculpen, el de límite, Minga Distrito, curvas, un ratito. Ahora sí. Empiezo entonces. El proceso es el siguiente. Vectorial, geoproceso, cortar. ¿Qué voy a cortar? Voy a cortar mi archivo de curvas de nivel en referencia a mi límite de distrito. Este archivo se va a llamar cortado y voy a guardar dentro, guardo ese archivo y voy a guardar dentro de mi carpeta en el disco C, topografía, cartografía 2020, ambiental, modelo digital. A esto le voy a denominar curvas cortado. Guardo, corro. ¿Qué obtengo con esto?
Con esto llego a obtener lo siguiente, llego a obtener un archivo de curvas de nivel que fue separado de lo que corresponde al archivo general que estoy teniendo del departamento del Alto Paraná. En relación, primero hago yo, después hacemos todo junto. En relación a esto, dentro de la tabla de atributos de las curvas, se fijarán que estamos teniendo un valor, o sea, vamos a tener una tabla de atributos también, en relación a lo que, y aquí en nuestro punto de interés es la columna altura. Dentro de esta columna altura, lo que vamos a hacer ahora es realizar la extracción de los nodos. ¿Qué son los nodos? Esos nodos son los puntos que estamos teniendo en relación a estas curvas. Fíjense y presten atención en este aspecto que les voy a estar mostrando. Si nosotros le damos zoom a la curva, ¿no?, vamos a ver que por más de que aparente que la curva es sinuosa, digamos, tiene una curvatura en su recorrido, cuando le damos zoom, efectivamente vemos que no es tanto así. O sea, valga la redundancia, la curvatura, alias la sinuosidad que puede tener este archivo de curvas, está en relación a lo que serían los puntos de quiebra. O sea, existen puntos que a partir de esos puntos se genera una línea, o sea, va hasta otro punto generando una línea, que son estos puntos de quiebre que vemos en este sector. Fíjense que son bastante bien sutiles, en el sentido de que no existe un punto de quiebre con una cuña tan significativa. Bien, y lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es extraer estos puntos de quiebre. Bien, de vuelta con otra herramienta vectorial, donde vamos a extraer los nodos. Voy a extraer los nodos del acortado. No importa dónde voy a guardar estos nodos. Tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque les había mencionado, imagínense realizar todo este proceso con la capa de curvas Alto Paraná, les va a tardar mucho. Entonces, fíjense que ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Llegamos a extraer justamente esos puntos de quiebre que les estaba mencionando, que son los nodos. Los nodos no son nada más que esos puntos, ¿ya?, en donde tenemos esos quiebres en relación a las curvas, ¿ya? Esto no es nada más también que de repente se vayan cargando puntos, y después se van uniendo. Extraemos nodos. El siguiente paso para generar el modelo digital es cambiar la configuración respecto a la capa de nodos. Entonces, para esto vamos a usar una herramienta que se llama rehacer campos. Y en la capa de rehacer campos voy a rehacer los campos de la capa, en este caso, de nodos. Dentro de la capa de nodo, en la opción altura, que tenemos con integer, Permiso, ¿será que puedes hacer un poquitito más despacio? Bueno. Pero vamos a mostrar otra vez. Sí, vamos a lo siguiente. Yo ahora le estoy mostrando y después hacemos juntos el proceso. ¿Está bien? Bueno, está bien. ¿Está? Hacemos de esa forma. Te voy a ir mostrando ahora y después vamos haciendo juntos el proceso. ¿Está? Es un poco largo. Ahora sí ya es un proceso un poco más largo. De vuelta. Entonces, una vez que generamos los nodos, o sea, extraemos los nodos de las curvas, rehacemos los campos. Con esta herramienta vamos a rehacer campo de la capa nodo. La altura, vamos a desplegar esta opción donde está figura como string y asignamos el valor integer. ¿No?
Y aquí donde dice cargar campos, cargar campos desde la capa, vamos a desplegar y vamos a cargar campos de la capa misma cortado. Punto. A esto, opción correr. Y tenemos lo siguiente. Ya voy a desactivar mi caja de herramientas aquí. Y tenemos lo siguiente. Fíjense que en nuestro panel de capas tenemos ya unas cuantas capitas que estamos generando. Voy a desactivar nodos, voy a desactivar cortado y me quedo con mi capa rehecho. La capa rehecho es la misma que la capa nodos. Lo que varía en esto es el formato de los datos, o sea, el formato de los metadatos. A partir de ahora, entonces, utilizo esta herramienta que está aquí, que es una herramienta de interpolación. También podemos encontrar dentro de raster, opción interpolación. Estos son herramientas que vamos a ir viendo y en caso de que de repente no tengan activado, vamos a estar activando estas herramientas, ¿está bien? Dentro de la opción de interpolación, tengo esta ventana. Bueno, ¿qué es lo que vamos a interpolar? Fíjense lo siguiente, mi capa, si en esta ventanita, capa vectorial que tengo aquí, he hecho mi capa nodo, por darle un ejemplo, he hecho mi capa nodo, el atributo no tengo la opción de altura. ¿No? Sin embargo, en mi capa rehecho, atributo de interpolación, sí tengo la altura. Claro, porque llegamos a rehacer campos, ¿no? Por ese es el motivo que hacemos campos en relación a la capa nodos. Aquí añadimos la opción dentro de lo que corresponde a atributo altura. Voy a probar con la ponderación inversa de la distancia. También tenemos la triangulación, lo que corresponde al team. Y vamos a lo siguiente. Aquí es donde voy a guardar. Y voy a guardar dentro de mi carpeta MDE. Topografía 2020, ambiental, MDE, y le voy a denominar MDE o modelo digital de elevación. MDE1. A esto lo doy opción A. Ya guardamos. Profesor, ¿esto también incluye en su primera parcial este paso? No. Hasta la tabla uso actual vamos para la primera. Ok. A no ser de que ellos quieran que incluya, ¿verdad? No. Hasta el uso actual para la primera, sin problema. Hay muchas cosas para hacer, gente. Con estas herramientas hacemos un montón de cosas. Está tardando muchísimo. Ok. Entonces ahí nos genera un modelo digital de elevación.
ingresamos dentro de los atributos del modelo digital de elevación y configuramos el tipo de renderizador, unibanda pseudocolor. No me está dando la opción de clasificar. Este es con inversa de distancia. Un ratito voy a probar con lo que sería el team, ¿verdad? Este sí. Vamos a trabajar con la triangulación. Es más. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es generamos lo que corresponde a este modelo digital de elevación, y con este modelo digital de elevación tenemos lo siguiente, fíjense. Los puntos más altos tenemos con los colores, en este caso color verde, y los puntos más bajos tenemos color rojo, ¿no? Esto podemos modificarle el rango también, y podemos establecer inclusive, aquí por ejemplo, establecemos lo siguiente: el intervalo igual a 10. Vamos aumentando el rango de esto. Fíjense cómo esto ya de 180 pasa a 259. Y aplicamos. ¿Cómo? ¿No? También podemos generar, aquí está la propiedad que estamos teniendo, la estábamos trabajando. En esta propiedad vemos que podemos volver a resonificar, o podemos hallar inclusive un modelo digital de elevación de la propiedad, ¿no? Para identificar dentro de la propiedad las zonas altas, medias y bajas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hacemos con el corte en base al límite de propiedad. O sea, en vez de hacer, nosotros aquí trabajamos con el distrito de Mingaguazú, utilizamos el límite del distrito para hacer un corte. Voy a volver a todito Génesis para ir explicando todo nuevamente. En relación a lo que corresponde el límite del distrito de Mingaguazú, que es este, y teniendo como referencia el archivo de curvas de nivel del departamento del Alto Paraná, nosotros ¿qué hicimos? Realizamos un corte. Con ese corte, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos un archivo, de vuelta, o un corte. Esto podemos traspolar a lo que es ese límite de propiedad que estamos teniendo, ¿no? Imagínense lo que es tener el archivo, o sea, lo que corresponde a las curvas de niveles dentro o internamente dentro de aquel límite de propiedad. Es el mismo proceso, nada más que a un nivel más pequeño, ¿no? A partir de aquí nosotros del archivo de límite de curva de nivel llegamos a extraer los nodos, que eran esos puntos de quiebre en la cual la línea de la curva toma otra dirección y sentido. Ahí tenemos los vértices. Al extraer los nodos, modificamos la estructura del metadato, llegamos a rehacer los campos, obtuvimos una capa de rehecho, ¿ya? Cambiando el atributo. Y a partir de la capa de rehecho realizamos lo que corresponde a la interpolación. La interpolación con la cual trabajamos, tenemos dos herramientas. Una es ponderación inversa de distancia y otra es una interpolación triangular o el TIM. Para este modelo digital vamos a trabajar con el TIM, ¿verdad? Esta otra interpolación, que es de ponderación inversa de la distancia,
esta utilizamos, es mucho más sutil en el momento de la generación y generalmente utilizamos cuando trabajamos con mapas de distribución de nutrientes, ya sea micro, macro, inclusive pH, ¿no? Para estar en el área de agronomía, para tener un diagnóstico de cómo se encuentra el suelo, para estar realizando posteriormente las recomendaciones en cuestiones de homogeneización. O sea, esa es la finalidad. O sea, para esta finalidad utilizamos el modelo de ponderación inversa a la distancia, que no es nada más que un modelo de interpolación. El modelo de interpolación lo que me da es lo siguiente. ¿Con qué trabaja? Trabaja justamente con mis capas rehechas, con los valores de la capa rehecha. Entonces, si él reconoce, es lo siguiente, ¿cómo trabaja el modelo de interpolación? Él reconoce el valor de este punto, de la altura de los puntos, pero nosotros no tenemos, imaginemos lo siguiente, nosotros tenemos los valores de los puntos, ¿verdad? Pero no tenemos los valores intermedios. No tenemos los valores, o sea, no sabemos qué valor existe aquí. Entonces, los modelos de interpolación lo que realizan es, mediante un secuenciado y una ecuación matemática, establecen aquellos valores promedios desconocidos en estos puntos y van completando con valores promedios desconocidos. ¿Ok? Entonces, cada software tiene un algoritmo respecto a su interpolación. O sea, no existe un modelo de interpolación general para todos los softwares. Cuanto más caro sea el software, más pulido tal vez esté ese algoritmo, que no es nada más que esa ecuación de la interpolación del software. Ahí está la diferencia de repente entre un software libre y un software bajo licencia. Y le explico bien esto, porque en el momento de realizar una interpolación, ya sea con un ArcGIS, por ejemplo, que está bajo licencia, el resultado le va a ser distinto a la interpolación que de repente puedan llegar a tener con el QGIS. ¿Cuál es mejor? Ya dejemos ahí, ¿ya? Inclusive podemos ir nomás. Muchas veces en algunos software libres, el algoritmo de ese software libre puede que hasta sea mejor que el algoritmo de un software bajo licencia y viceversa. Depende de qué software estamos hablando también, ¿verdad? Entonces eso, o sea, se pueden hacer inclusive estudios o análisis de la variación en relación a los resultados obtenidos mediante los algoritmos de N softwares, ¿eh? Para ver cuál mayormente se acerca a lo que corresponde la realidad. Otro punto que quiero que tengan en cuenta también es lo siguiente. Estamos trabajando con un modelado. Este modelado implica que nosotros asumimos que estamos trabajando con un archivo de curvas de nivel que corresponde a donde el índice de verosimilitud que pueda tener con el terreno puede variar. ¿Me explico? No necesariamente, porque de repente vemos que dentro, voy a dar un ejemplo bien claro acá en nuestra propiedad. Ahí voy a trabajar con nuestro archivo de curva de nivel. No porque efectivamente vemos que con el archivo de curva de nivel que tenemos tiene una cota de 230, aquí sería 220, ¿ya? Y aquí sería 210. Esta es la zona más alta, acá es la zona más alta de la propiedad. No porque esto figure que tiene 230, efectivamente tiene 230. ¿Ya? Esto puede estar variando, para eso muchas veces se tienen que realizar efectivamente esos trabajos de levantamiento en campo. Si queremos hacer bien las cosas, hacemos levantamiento en campo. ¿Con qué? Con un GPS geodésico, marcamos los puntos de altura con el geodésico, no tenemos margen de error, y con las curvas, y a partir de ahí generamos el proceso de interpolación. Espectacular, por eso tiene un costo y nosotros no tenemos esos equipos, ¿ya? Pero el proceso para elaborar el modelo digital de elevación mediante interpolación es independientemente de la herramienta con la cual estén trabajando. Lo que quiero que lleven, lo que quiero que puedan interpretar de esto es que estos valores son relativos, no son valores absolutos. Esto no representa el 100% de la similitud o verosimilitud, como quieran mencionarle, del terreno. ¿Cuáles son los errores que se cometen en ingeniería? ¿Y cuáles son los errores que estamos cometiendo hasta hoy día? Agarramos estos datos como si fuesen que tengan un 100% de similitud con lo que realmente existe o con lo que se observa en el terreno. Y todo se realiza mediante estos archivos, en algunos casos, ¿verdad? Por eso muchas veces
tenemos ciertas situaciones no muy agradables cuando existen o el índice de precipitaciones es un poco más alto a lo normal, donde cuando de repente las obras de ingeniería se realizaron mediante como base ciertos archivos que no representan al 100% de lo que realmente se puede encontrar. Entonces tenemos áreas que en ciertas situaciones, cuando las precipitaciones son más de las calculadas, tenemos zonas inundadas, inclusive ya hoy habitualmente en Ciudad del Este. Esto nos sirve de manera didáctica a saber cómo se llega a generar estos archivos y generar ciertos modelados. La misma cosa cuando de repente trabajamos con microcuencas, ¿verdad? Cuando se hace la delimitación de las microcuencas, ustedes ya trabajaron con eso, ¿verdad? ¿Que sí o no? Creo Delimitación de microcuencas. De vuelta, no te escuché, Camila. Delimitación de microcuencas ya hicieron, ¿verdad? Sí, creo que sí. Presumen más o menos. Bueno, ahora les explico lo siguiente. Este software también les da la posibilidad de poder delimitar una microcuenca, y la delimitación de la microcuenca realiza mediante un modelo digital de elevación. ¿Me explico? ¿Verdad? Ustedes trabajaron en algún momento con modelo digital de elevación. Yo les estoy enseñando ahora cómo se genera ese modelo digital de elevación. Y me voy un poco más allá. Cuando ustedes delimitaron la microcuenca, esa microcuenca se delimita en base a las líneas divisorias de agua, alias divorcio de aguas, como muchos les mencionan, ¿verdad? Que no son nada más que aquellos puntos más altos, ¿verdad? Pero cuando ustedes delimitan una microcuenca, la delimitación de la microcuenca hacen en base al terreno, ¿verdad? En base al terreno. Ahora me quiero ir un poquito más allá. Y si trabajamos en base a lo que es la superficie, y separemos esto, terreno, superficie, porque cuando trabajamos con modelos digitales de elevación, podemos trabajar con modelo digital de elevación de terreno y modelo digital de elevación de superficie. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque suenan tan similares los dos, ¿verdad? Terreno y superficie. Terreno no quiero confundirle. El terreno es la superficie de la Tierra. El terreno es la parte superficial de la Tierra. Imagínense Ciudad del Este, vamos acá. Imagínense Ciudad del Este, y a Ciudad del Este vamos a hacer barrer todas las infraestructuras que tenemos. Hagamos desaparecer las calles, las viviendas, las instalaciones, todo. Pelado, nada. Terreno. ¿Estamos? Eso es terreno. Ahora vuelvan a cargar todo lo que tenemos en Ciudad del Este en relación a lo que les mencioné, todo lo que sacaron, y agarren como si fuese que bajemos una manta encima de todo. Eso es superficie. Entonces, en superficie, y esas dos se generan mediante ciertos tipos de herramientas. Lo ideal, siempre, lo ideal es, si vamos a trabajar en una zona urbana como Ciudad del Este, es ver la manera de fusionar los dos. En ciertas partes, trabajar efectivamente con terreno, ¿no? En donde no tenemos instalaciones terreno, pero donde estamos teniendo instalaciones, trabajar con superficie. Porque es muy distinto, gente, muy distinto una microcuenca, incluyendo la red de drenaje. Imagínense lo que es delimitar una microcuenca en terreno. Infraestructura, instalaciones, todo hagan desaparecer. Delimitar una microcuenca en terreno. Delimitar una microcuenca, traigamos todo de vuelta. En superficie ya es un poco más complejo. El software nos delimita en terreno, no nos delimita en superficie, ¿no? A no ser de que nosotros tengamos efectivamente un archivo de un modelo digital que podamos fusionar entre terreno y superficie y generemos un modelo digital mixto. Eso sería lo ideal. ¿Por qué les menciono esto? Porque de repente es la siguiente situación. Si nosotros no tenemos ninguna vía, ningún camino, absolutamente nada, generemos una microcuenca. Pero si tenemos una ruta internacional y esa ruta internacional no tenga sistema de flujo para agua de escorrentía, alias no esté entubado, entonces nuestro divorcio de agua pasa a ser nuestra ruta internacional. O nuestra ruta, o la ruta que hagamos, que es un claro casi ejemplo de lo que corresponde a esta duplicación que nosotros tenemos hoy día. O sea, nosotros hoy día
Tenemos la duplicación de la ruta hoy día número 2, ¿verdad? Anteriormente la ruta 7, para mí sigue siendo ruta 7, para mí sigue teniendo el nombre de José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Pero corresponde, en gran parte todo eso corresponde, la implementación de la duplicación, eso generó efectivamente áreas de divorcios de agua en ciertas microcuencas. ¿No? ¿Por qué eso? Porque anteriormente el agua que caía y precipitaba en uno de los, ya llamemos lado derecho, sin la ruta, eso escurría al lado izquierdo sin ningún problema, porque no existía ningún tipo de obstáculo. Hoy día, en ciertas partes, en ciertas microcuencas, ese fenómeno, esa situación ya no se da. ¿Por qué? Porque tenemos la ruta no está entubada y no existe esa posibilidad de flujo en cuestiones del lado izquierdo al lado derecho, llamemos de esa manera. Entonces, el lado izquierdo, el lado que no recibe esa agua, efectivamente no nutre sus arroyos y se tienen problemas problemas inclusive para cálculo de balance hídrico en algunas situaciones, ¿verdad? Esa es la situación, esa es muchas veces este es el planteo que quiero presentarles cuando trabajamos con curvas de niveles, ¿verdad? Es muy lindo, pero lo ideal es lo siguiente: nosotros maravillas podemos estar haciendo, pero necesitamos los datos y que esos datos reflejen lo más próximo posible esa realidad en cuestiones a cómo efectivamente está esa variación de fisiografía en el terreno. Y eso es la única manera que hay. A ustedes me van a venir, no, pero podemos usar modelos Aster, modelos digitales de elevación ya. Hay que realizar ese levantamiento en terreno. Es distinto. Cuanto más puntos de terreno se tengan en función a altura, mucho más pulido y mucho más representativo puede llegar a ser el modelo digital que se puede llegar a generar. ¿Alguna consulta hasta este punto? Sobre eso fue lo que yo me perdí ya, bro. ¿Qué pasó, Cami? Que ya me perdí, digo, en el trabajo. Hasta nodos hice y después ya no sé. Les digo lo siguiente: despreocúpense de cómo el proceso para hallar el modelo digital. Mi prioridad es que hayan asimilado lo que les expliqué. Sí, es eso, que podamos entender. No se preocupen del proceso, Camila, vamos a repetir N veces, ¿no? Pero esas explicaciones quiero que tengan en cuenta, ¿está bien? Está bien. Las explicaciones que yo les doy muchas veces, y le voy a ser sincero, no van a encontrar en libros, ¿no? Lo que muchas veces damos son experiencias nuestras bajo nuestra errante actividades hasta la fecha. O sea, de todos los errores que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Algunos ya sean teóricos, otros no, ¿verdad? Es lo que generalmente estamos pasando. Mirna, ¿algo en relación a curva de nivel? Creo que dijiste todo, profe. No, nada que acotar en esta oportunidad. El MADES también suelta curva de niveles, ¿verdad? En parte de lo que corresponde a la cartografía, en el momento de los trabajos de evaluación de impacto ambiental, pero muchas veces es justamente esto, es para tener una relación de cómo se encuentra efectivamente esa fisiografía. Y me vas a dar la razón en este punto. Muchas veces, mira, la gente prepara mapas de curvas de nivel, ¿va? Presenta, pero estos mapas de curva de nivel no representan efectivamente esa relación o al 100% de lo que en terreno. Por eso muchas áreas de humedales quedan solapadas. Y les voy a mostrar un claro ejemplo acá. Mientras que la profe de repente algo para aumentar personas. Sí, realmente suele suceder eso y los datos no son muy transparentes, que digamos, ¿verdad? Y lastimosamente hay que estar bien actualizados todos estos llamados capas también, ¿verdad? Para tener una información certera para lanzarle al MADES y ellos corroborar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros les quiero que, a ver, aquí medio que estamos más o menos dentro también, pero es la facultad. Vamos a esperar que Karen. Nuestra señal acá en la facultad es pésima, gente. Sí, profe, nos recordamos de eso. Sí, yo quise yo tenía dos opciones: o desarrollar la clase hoy desde mi casa,
con todas las comodidades más la velocidad, o sea, con todas las comodidades de velocidad de internet que tengo ya ahora, o versus venir a desarrollar clases acá en la facultad. Y vine acá, no sé por qué. En realidad, no, hoy era mi día de estar acá en la facultad y para aprovechar, pues después de venir acá puche. Bueno, fíjense acá en cuestiones curvas a nivel de nuestra facultad. ¿Ah? Se ve las curvas, gente, se distingue las curvas. ¿Alguien? Se fue, bro. ¿No se distingue? Amarillito que está ahí. Si le cambiamos de color, profe, lo Muy ponemos. chiquito. Sí, porque no se ve. Voy a cambiar, voy a poner en color rojo. Sí, mejor. Sí, sí, sí. ¿Ahora? Peor. Se ve. Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos lo siguiente, la parte más baja de la facultad, y casualmente acá sí nos coincide en este sector, ¿no? Donde tenemos nosotros es más, aquí voy a generar curva, esto es cada 10 metros. Cada 10 metros. Entonces, digamos lo siguiente, la facultad, la parte más alta de la facultad queda hacia el fondo, que es esta curva, que tenemos 200 metros de altura, aquí, en teoría, y después vamos bajando, 150, 250 también. Opa, acá hay una cosa. 250, 250. ¿Me explico? Y aquí tenemos 240, posiblemente. ¿Eh? Tenemos dos cotas de 250 aquí. Y sabemos que no está. Acá la parte más alta esto viene bajando. ¿No? Acá 250 y aquí tendríamos que tener de repente una curva que va a estar muy cerca a esta otra. Y eso es otro aspecto. Las distancias. Cuando la distancia entre curvas se encuentran relativamente largas, eso implica, o sea, a una distancia, a mayor distancia, o sea, se encuentren separadas, digamos, eso implica que la superficie en ese sector es relativamente plano. Cuando las curvas se encuentren más juntitas unas de otras, eso significa que tenemos mayor pendiente. ¿Eso qué implica? A menor distancia, mayor variación de altura. ¿Ya? Si aquí nosotros echamos nuestro modelo digital de elevación, opa, sea acá, nuestro modelo digital de elevación nos da casi la misma para toda la facultad. Y sabemos que eso no es así. O sea, aquí entonces, ¿qué hay que hacer? Debe generar nuevamente un modelo digital de elevación a menor intervalo o un modelo digital de elevación en realidad a menor intervalo y a partir de ahí generar lo que corresponde el modelo digital de elevación para esa superficie relativamente más pequeña. ¿Alguna consultita, gente, que estamos teniendo? Me preocupa que solamente Camila está hablando, el resto no sé si está presente o Yo no. soy la otra. De manifiesto. Estamos Manifiesto. presentes. Profe, ella representa. Profe, una consulta. Héctor. Como dijiste, el río representa una cota de nivel. Y un decir, el río Paraguay, allá en la altura del Chaco, podría presentar una cota y más abajo la zona de Pilar, Ñembucú, podría presentar otra. No, en realidad va lo siguiente, Héctor. Nosotros no nos guiamos no nos vamos a guiar por la cota que de repente tenga el río en sí. Nos guiamos por en realidad es cota margen. ¿Está? Cota altura Sí, río profe. es para navegabilidad. Dejamos bien claro eso. Cota altura río es para navegabilidad, pero esa altura de la cota del río en cuestión de la navegabilidad, ya estamos mencionando también aspectos vinculados a estas alturas que estamos mencionando. Ahora, el punto más bajo, interesante la consulta que hiciste porque es exactamente eso. A ver, un poquito voy a echar el de cursos hídricos nacional. Y, profe, podría presentar, es decir, entonces el río podría presentar más de 3, 4, 5 cotas en todo su curso, entonces podría presentar. No, la cota es la altura. La cota, claro, la cota es la altura, pero esa altura de la cota, fijemos lo siguiente, practiquemos lo siguiente, Héctor. En topografía, a nosotros no nos importa, o sea, en topografía, para nosotros la cota del curso hídrico, la altura del curso hídrico, que varía, no nos importa. Lo nuestro en topografía es esa fisiografía física
en sí, que siempre es constante. La variación de la cota del curso hídrico se da, pero ¿a causa de qué se da? De las subidas y de las bajadas en cuestiones al espejo de agua que se tenga. Época de sequía, la cota del curso hídrico va a ser muy bajo, como estamos teniendo, ¿ya? Épocas de mucha lluvia, la cota del curso hídrico va a ser alto, ¿ya? Pero esa cota, o sea, no mezclemos lo que son nuestras cotas físicas de la fisiografía con esa cota en relación al curso hídrico. Fisiográficamente, el país o Paraguay, el punto más bajo que tenemos es aquí, es en esta intersección, ¿no? Por eso el caudal o la dirección que tenemos del curso hídrico es, vamos a decir, desde el norte para el sur. ¿Está? Este es los puntos más bajos tenemos en este sector, alias, ¿por qué también? Recuérdense dónde se encuentran los umbrales de mayor área en el país, hacia el sur, área Ñembucú, ¿verdad? A ver un poquito. Que serían estos sectores, ¿no? Los humedales. Y aquí tenemos lo siguiente, para que vean un poco de vuelta, para que tengamos esa relación en cuestiones a estos cursos hídricos. Y voy a activar un poquito nuestra curva de nivel. A la pucha. Yo realmente la curva de nivel... Esperen. Esperen un ratito, les voy a mostrar. ¿No sienten falta de la facultad? Sí, ¿No? pero ya no da gusto estar acá encerrado. Ay. Bueno, a ver. Aquí ahora les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a mostrar ese ejemplo que le estaba mencionando respecto a curvas. Y fíjense, ahora tenemos curvas. No es el color rosa. Voy a volver a poner marrón, no importa. Este es el archivo de curva de nivel de toda la región. Desactivo hidro, solo curvas. ¿Ya está? ¿Se visualizó? ¿Sí? Y de este archivo de curva de nivel, el profesor le dio solamente esto, que es Alto Paraná. Qué malo. No es eso, es para que trabajen con algo. Después, gente, yo esto les puedo facilitar el día que cuando si de repente necesiten y quieran, le doy todo este archivo de curva de nivel también. Yo de todo esto hice justamente un corte, así como ese geoproceso que hicimos hoy, ¿verdad? Y le di solamente Alto Paraná para ustedes. ¿Ah? Este es el general de toda la región oriental. Y fíjense, en este sector, Ñembucú, fíjense las curvas cómo se encuentran separadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las zonas más planas, en este caso, y serían las zonas más bajas. Aquí, por ejemplo, si hacemos lo siguiente, esta curvita que está acá, el valor de esa curva, el valor de esta curva que está aquí, es de altura de, ¿quién me da el valor? 50 creo, o 30, no leo 50 metros, ¿no? 50 metros sobre el nivel del mar. Esta curvita que está acá. 50 metros. 50. Ahora, vamos a ver un poquito, vamos un poco más hacia lo que sería el norte, ¿verdad? Y aquí, en esto, voy a darle valor a esta curva que está acá, 50 metros allá abajo, ¿verdad? Y esta que está aquí tiene, a ver,
250 también. 250 metros. Aquí tenemos 270. Y estos puntos son serranías. Fíjense, esto es prácticamente cómo se representa un cerro. Sería cómo tenemos la representación de un cerro mediante las curvas. Veamos de la siguiente manera. Altura. Aquí tiene 160, 170, 180, Creo que las zonas 190. tipo anillo serían las zonas. Claro. Ahora imagínense hacer este corte del anillo, ¿verdad? Hacer ese cortecito, llevar a un plano horizontal, ¿ya? Y imagínense que agarremos este punto más alto, que es de 200 y tanto. O sea, agarremos el punto más alto y elevemos, ¿ya? Y ahí se nos forma, ahí tenemos esa formación, o sea, conformación en cuestiones a lo que corresponde al modelo digital de elevación. Les muestro otro aquí, desde acá. Desde esta partecita. Vamos a generar lo siguiente. Y darle 4. Ahí. Ahora fíjense un poquito, llevando ese modelo digital de elevación que teníamos en 2D, llevo ese mismo modelo digital de elevación a 3D. ¿Se ven? Sí, pero ahí las zonas más claras serían las más bajas y las más oscuras Así las más mismo, altas. así mismo. El mismo concepto que estamos teniendo con el QGIS aquí. Uy, acá. Ese mismo concepto que tenemos en QGIS con este software aquí, pero estamos teniendo en 2D. Este mismo concepto de 2D es este concepto en 3D. En ese se aprecia por las elevaciones y Mucho más. Cuando trabajar en 3D es otra cosa. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, esto es la representación en 2D de las curvas. De 2D de las curvas podemos llevar a un 3D. ¿Se entienden? Hola, alguien. Sí, pero así estoy haciendo. Entonces, en realidad tenemos lo siguiente. Nosotros partimos todito de esto. De una representación de curvas. Cortamos. ¿Verdad? Sigue estando en 2D. Esto podemos llevar a 3D. Las curvas se pueden trabajar en 3D, las mismas curvas. Se puede generar un modelo digital de elevación. En este caso es un modelo digital de elevación. Vamos a ver si de repente acá tenemos el Orange también. Para cargarle acá tenemos el mismo. Esto y aquí intervalo igual a, vamos a 10. El mismo modelo le voy a mostrar. Fíjense acá. Estamos trabajando prácticamente en el mismo distrito también. ¿Ya? Esto es un modelo digital en 3D, o sea, un modelo digital en 2D. Bien.
donde tenemos la parte más oscura, aquí podemos desplegar, tenemos la altura, ¿verdad? Fíjense acá, tenemos la altura máxima y la altura mínima. La altura máxima, color asimilado más oscuro, altura mínima, color asimilado más claro, ¿ya? Aquí. Y esto, que es un modelo digital en 2D, podemos hacer su representación también en 3D. Y aquí estamos trabajando prácticamente con el mismo, con la misma combinación en relación eh, a esa cromatografía, o a la asignación de la leyenda, mencionemos de esa manera, que tenemos aquí, los puntos más altos, más oscuros, los puntos más claros, más bajos. ¿Alguna consultita? Esto es para 3D. ¿Ya? Pues son softwares distintos en este caso. Hasta un estamos realizando con el QGIS y con eso estoy ampliando con este otro software, nada más que para mostrarles que también podemos ir un poco más allá que esa generación de lo que hace referencia a la modernización o el modelo digital de elevación, en este caso, modelo digital de elevación en 2D con el QGIS. Bien, hagamos ahora. ¿Todo bien? Perdón, Camila. ¿Nos recomendarías aprender también ArcView? No, podemos trabajar también con un 3D. No, ya el QGIS. Dejen de lado el ArcView. En algunas cosas. Yo uso el ArcView para algunos procesos, porque son mucho más rápidos y es más, es lo siguiente, podemos generar el proceso. El proceso para mí, el algoritmo del 3 es mucho más rápido para mí que los algoritmos que posee el QGIS, ¿verdad? La práctica de ustedes pueden usar un software para realizar un determinado tipo de proceso y llevar ese producto y procesar nuevamente con otro software, ¿verdad? También el QGIS trae un plugin para generación en 3D. Vamos a tocar un poquito más adelante eso, si así consideran también, si de repente quieren trabajar con 3D con el QGIS. Vamos a tocar un poquito. Trae un plugin, ¿ya? Es viable trabajar. En realidad tenemos que actualizar la versión, ¿ya? Entonces hacemos lo siguiente. Voy a eliminar este rehecho, elimino el modelo digital, elimino cortado. El modelo digital no voy a eliminar. Por eso voy a dejar como referencia. Elimino todo esto. ¿Se fue? Dije que no iba a eliminar, pues eliminé. ¿Qué puse? Bueno, generemos entonces, ¿está bien? Límite de Mingaguazú, confirmación más curvas. Empecemos desde aquí. Sí, confirmación de todo archivo para continuar. Bueno. Empecemos. Vamos a ir viendo primero una corroboración si todos tenemos las herramientas primeramente, por favor. Confirmación de herramienta vectorial, herramienta geoproceso. Sí, ese es libre. Okay. Confirmación de herramienta vectorial, herramienta geometría, extraer nodos. Sí, también, profe. Ok. Confirmación de raster, interpolación. Eso es lo que yo no tengo. Entonces, para activar la herramienta de interpolación, vamos, opción complementos, administrar e instalar complementos. Aquí, digitar interpolación. Opción buscar interpolación, activar herramienta de interpolación.
Marcamos y ponemos cerrar. Sí. ¿Está? Sí, profe. ¿Ok? Seguimos entonces. Primero lo siguiente. Primero vamos hasta la opción vectorial. Vamos a realizar primeramente el corte. Y en la carpeta en la que están trabajando, les pido que creen una carpeta que, por favor, dentro de su sistema operativo también, para tener de referencia. ¿Estamos? Para ir guardando ahí las capas. Entonces, primeramente, vectorial, primero va ese corte. Vectorial, geoproceso, cortar. Vectorial, geoproceso, cortar. ¿Ya está? Sí, profe. Vectorial, geoproceso de cortar. Seleccionada la herramienta de corte, hacemos lo siguiente. La capa de entrada, vamos a desplegar y van a seleccionar fíjense que acá yo tengo que verificar algo, tengo dos curvas, gente. Bueno, en realidad va a ser curva de nivel, la capa de entrada va a ser curva de nivel y la capa de corte va a ser la capa respecto al distrito de Mingaguazú. La capa de entrada es la capa de curva de nivel y la capa de corte, la capa del distrito de Mingaguazú. A esto, la opción cortado, vamos a guardar archivo. Recuérdense que en cada geoproceso que vayan a ir realizando también, esas capas quedan a criterio de ustedes si van a guardar o no van a guardar. En el caso de que no guarden esas capas, en el momento de volver a abrir el proyecto, esas capas se eliminan, ¿verdad? Entonces, si de repente es una capa que es importante, guarden esa capa. Caso no, pueden dejar y puede ser eliminada esa capa. En este caso yo sí voy a guardar la capa, entonces capa cortado, voy a guardar, despliego esta ventana, opción guardar archivo en, y voy a guardar dentro de la carpeta donde estoy trabajando y le voy a denominar curvas cortado. En mi caso le voy a denominar curvas cortado 2, ¿verdad? Porque ya tengo una primera curva cortada también. ¿Ok? A eso le doy opción guardar. Opción run, opción correr, para que ejecute el algoritmo en relación a ese corte. ¿Ya? Y ahí tenemos lo siguiente, voy a desactivar toditas las capas y me quedo solamente con la capa que está, la capa cortado, que es esta. ¿Ya? Entonces lo que llegamos a hacer es, de un archivo general de curvas, utilizando una máscara, en este caso, de límite de Minga, generamos un corte del área de influencia interna o interno de la capa de este polígono. O sea, lo que hicimos fue un geoproceso de corte entre dos archivos vectoriales, siendo uno de líneas y el de referencia de corte es el de polígono. Tenemos las curvas internas actualmente, ¿no? El siguiente paso, esos nodos. Entonces, para extraer los nodos era opción vectorial, opción geometría, vectorial, opción geometría, opción vectorial, opción geometría, opción hasta extraer el algoritmo de extraer nodos. De vuelta, opción vectorial porque es un archivo vectorial, es una capa, un shapefile de línea. Trabajamos dentro de la geometría, algoritmo extraer nodos, que son esos puntos de quiebre que estamos teniendo. Entonces, extraemos nodo de qué, y ahora tenemos que configurar
Vamos a extraer de la capa de entrada, que es nuestra capa de interés, en este caso es de nodos. Disculpen, es la capa cortado. Sí, es la capa cortado. No, ya estoy pensando en otras cosas. Es la capa cortado. ¿Ya? Aquí podemos nosotros guardar esos nodos. Voy a guardar también. Aquí extraigo y guardo como nodos. ¿Ya? Opción guardar. Opción correr. Entonces ahora tenemos la capa de nodos. Podemos dar inclusive, serían puntos, ¿verdad? En realidad, los puntos hacen referencia a ese recorrido de las curvas en relación a esa. Aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente, los puntos quiebre. ¿No? Y imagínense lo siguiente, inclusive esto ustedes pueden hacer con las curvas, esto podemos generar con un GPS de navegación, un Garmin, no va a ser tan exacto nomás, ¿verdad? Pero es el mismo proceso. Punto, n puntos en una superficie, y de esos n puntos trabajamos con el metadato altura, y a partir de ese metadato altura podemos interpolar, generar curvas de niveles también. Con un GPS de navegación se puede. Lo ideal sería trabajar en un GPS geodésico. GPS geodésico tenemos valores mucho más exactos, margen de error 5 o 3 centímetros muchas veces, ¿no? Entonces, el siguiente paso es lo siguiente, es este. Ya tenemos nuestra capa de nodo, ya realizamos lo siguiente. Del archivo de límite realizamos, del archivo de límite realizamos el corte en relación al archivo de curvas, generamos un archivo cortado, del archivo cortado llegamos a extraer los nodos, y ahora vamos a rehacer los campos del archivo de nodo. Para rehacer campo archivo de nodo es lo siguiente, vamos a tener que irnos en una cajita de herramientas que tenemos aquí, opción ver, opción paneles, opción caja de herramientas. Opción ver, opción paneles, opción caja de herramientas. Dentro de nuestra caja de herramientas, a mí ya me aparece aquí porque ya son herramientas que estuve utilizando, pero a ustedes posiblemente no, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la opción, claro, vamos a escribir rehacer la cajita de herramientas, tenemos una opción para buscar, escribimos rehacer y tenemos lo siguiente. Quiero que se fijen opción rehacer campos. Esa es la que van a seleccionar. Doble clic, hacer campos. Doble clic izquierdo en rehacer campos y le va a abrir la ventana para la configuración de esa herramienta. ¿Ya está? Ok, entonces la capa, aquí donde dice capa de entrada, vamos a desplegar y vamos a seleccionar la capa de entrada, va a ser nuestra capa de nodos. En este caso, si le aparece algún valor, si quieren cambiar las celdas del mapa, le dan opción de sí. Ya, lo importante es capa nodos con sus metadatos. ¿Ya está? Sí, profe. Bueno. Fíjense que en la capa nodos con sus metadatos, en el apartado 5 tenemos opción altura. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a mí hace rato la opción altura de esta capa tenía variable string, ahora tengo variable double. Seleccionemos opción integer. Van a clicar en la celda, van a seleccionar la variable integer.
¿Ya? Cargar campos desde la capa, van a desplegar y van a encargar los campos desde la capa de cortado. Esto vamos a guardar también. Vamos a guardar, el nombre va a ser rehecho, vamos a guardar dentro de la carpeta donde estamos trabajando, gente. Aquí, opción para guardar, guardar archivo. Y estoy guardando, voy a tener capa cortados, nodos, y ahora aquí voy a guardar rehecho. Opción guardar. A eso, opción correr. Y tenemos ahora la capa, va a ser un resultado igual a la capa nodos, nada más que ya modificado atributo interno de metadatos. Ahora vamos a proceder. ¿Está generado capa rehecho? Sí, profe. Bien, ahora vamos a generar el modelo digital de elevación. Para generar el modelo digital de elevación, entonces, vamos a utilizar un algoritmo que se denomina, un proceso, ¿no?, que se denomina interpolación. Este proceso de interpolación también se puede realizar de manera manual, teniendo en cuenta curvas, niveles y valores intermedios, un ejercicio medio argel de hacer. Yo prefiero ya trabajar con la parte digital, es más práctico para todo. Porque al final de cuentas, en el día de mañana como profesionales es esto. Es esto el hacer. Claro, y les vuelvo a justificar, existe toda la parte de manopla previa, que son todas esas ecuaciones de cálculo de área que se realizan, pero eso sirve efectivamente dos cosas: para desarrollar y agilizar un poco la mente, y para saber de dónde están saliendo, de dónde salen estos algoritmos que hoy día estamos utilizando, ¿no? Ahora vamos a la herramienta de interpolación. Para la herramienta de interpolación tenemos dos opciones. Una es la pestañita que tenemos en el menú de iconos, ¿no? Y otra es en la opción raster, opción interpolación. ¿Está? Recuérdense que la herramienta de interpolación nosotros activamos también. Entonces, raster, interpolación. Raster, interpolación. Aquí, capa vectorial, la que vamos a interpolar, vamos a desplegar y vamos hasta la opción de rehecho. Capa de interpolación va a ser la capa rehecho, donde habíamos fijado el atributo de los metadatos. El atributo de interpolación vamos a desplegar. Ah, la pucha, acá yo tengo un error. ¿Verdad? Sí. A mí también me sale así. Sí, también. Ay, ay, ay. Un ratito. Ahí en raster no tendría que ser cargar campos desde capa nodos, por si acaso.
curvas ahora. No, pero al comienzo. Puede ser, pero un ratito, sí. Dame un segundito. Vamos a cargar desde curva. Volvemos el paso hasta rehacer. Volvemos paso a rehacer campos. ¿Está? Capa nodos entonces. Capa nodos. Ver paneles. Caja de herramientas. Opción rehacer. Hasta ahí volvamos. Opción nodos, opción altura, opción integer, ¿ya? Cargar campos desde capa. El primero que habíamos hecho hicimos desde nodos, ¿verdad? Cortado pusimos en ese. De cortado de vecinos. Ok. Desde cortado. Déjenme probar un ratito antes que hagan. Ok, cortado. Cargar campos desde cortado. A mí me sigue sin aparecer altura, profe. A mí también, profe. Bueno, compartime tu monitor, Camila. Yo no tengo la computadora, profe. ¿Alguien puede? Yo puedo, profe. Dale, vamos. A ver. Bueno, desplegarnos un poquito capas vectoriales. Donde tenés... upa. Está bien, ok. Cerrarnos eso. Cerrarnos tu ventanita de complemento de interpolación. La capa rehecho puedes eliminar, por favor. ¿Cómo? Esa capa rehecho vamos a eliminar, Rocío. Ah, bueno. Clic derecho, eliminar. Bueno, nodos seleccionanos. Bien, vamos a hacer opción rehacer campos de esa capa de nodos. Ok, seleccionar nodos. Sí, sería en este caso, ¿verdad? Sí.
Altura, en vez de double, vamos a clicar. Clic. Integer. Integer, la primera. Sí. Y abajo tenés lo siguiente. Ok, carga el campo de cortado. Sí. Dale run o correr. Voy a guardar la capa. Dale nomás ahí primeramente. Ah, bueno. Y otro en raster. Sí. Acá rehecho. Y ahí está. Ya está. Hecho. Ahí después añadir y ahí. Añadir. A ver, ahí modelo de interpolación allá arriba. Sí. Donde dice interpolación va a ser TIN. Interpolación triangular. Ahí está. Y ahí guardar. Ok. Ahí está. Okay. Zoom sobre la capa. Ahí está. Puedes quedar solamente con el modelo digital. Qué raro que salió cuando no guardamos y cuando guardamos no salía. Sí. Entonces, y cuando queremos guardar esto, entonces le ponemos clic derecho, guardar como no vaya. ¿Sí? El rehecho, ¿sí? Sí. No, no reemplace. Ah, bueno. Llamarle rehecho 1. Ujú. Ahí está. Y este voy a eliminar. Sí. Eso en realidad es para que vayan teniendo copias de estos archivos en caso de que quieran replicar otra vez. Ujú. A ver, Camila, ¿te salió? Sí, profe, ahora ya me salió. Bueno, Gracias, entonces profe. otros compañeros, gente, ¿alguien más que quieran? Bueno, entonces capa rehecho, vuelvo a lo que estábamos viendo ya. A ver, era raster, interpolación, ¿verdad? Interpolar, capa rehecho. Profe, tu pantalla no se ve. Perdón. Ahora ya. Interpolar capa rehecho con atributo altura. Añadir. Les vuelvo a mencionar, la opción de rehacer campos es para que en este punto en la herramienta de complemento de interpolación, si no les aparece la opción altura, el problema está en aquel momento del proceso de rehacer campos de esos nodos. ¿Está? A ver, interpolación triangular, puedo guardar el MDE, voy a llamarle MDE2. MD3. Guarda. Aceptar. Tengo la elevación, voy a desactivar las capas rehecho. Nos quedamos hasta aquí. ¿Está bien? ¿Llegamos hasta acá? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignarle la leyenda y para eso vamos a entrar en la propiedad, en la opción de propiedades en este caso, ¿no? Dándole doble clic al modelo digital, de la misma manera que abríamos la propiedad de los archivos vectoriales, ¿verdad? Donde cambiábamos el contorno, textura, ¿no? También tenemos una de propiedades para las capas, en este caso. Ya estamos trabajando con un archivo raster. ¿Ah? El tipo de redendarizador, vamos a agregar, en vez de unibanda gris, vamos a seleccionar unibanda pseudocolor.
tal vez el de ustedes no esté tan configurado, no esté de esta manera configurada, van a desplegar la opción de la interpolación, va a ser una interpolación lineal. ¿Está? Interpolación lineal, yo creo que por defecto le está dando también este valor de 180 a 259.9. ¿Ya? La interpolación sí lineal, el color vamos a desplegar y van a buscar esta opción que dice la opción de naranjado, ¿ya? O la de orange, naranjados, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, pero Ahí por defecto, ¿ya? Por defecto le da de 180 a 259.9, ¿sí o no? Confírmenme este sí. valor. Muy bien. A eso ahora opción aplicar, aceptar. Y ahí donde dice modo, no vamos a cambiar los intervalos. ¿En dónde? Opción. Donde No. va bien. ¿Hace falta? Después le cambiamos, ¿está bien? Después Bueno. le cambiamos, ¿está? Primera visualización esta, ¿sí? ¿Ya? Ahora, podemos cambiarle en la opción que dice, que estaba mencionando Camila, opción en valor intervalo igual. Si nosotros queremos saber, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Pausa, observen. Dentro del distrito de Mingaguazú, queremos identificar cuáles son las zonas altas, medias y bajas, porque van a hacer un muestreo estratificado y en pozos de agua para consumo humano. Y ese muestreo estratificado, ustedes necesitan saber dónde quedan esas zonas altas, medias y bajas, ¿ya? ¿Se recuerdan aquel archivo de punteo que les había mostrado en una oportunidad también? Los puntos de viviendas. Ya tienen entonces puntos de vivienda, punto final, ya está, ya ubicaron los pozos, pero necesitan determinar las zonas altas, medias y bajas. Entonces, fíjense, aquí voy a desplegar esto y voy a cambiar acá en los, a ver, voy a usar fíjense acá, esta combinación, el RD corta y LGN, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente, intervalo igual a 3. Y tengo las zonas bajas, las zonas medias, ¿verdad? Y las zonas al aplicar, aceptar. No me gustó, porque las zonas bajas son muy bajas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a desplegar esto y vamos a hacer intervalo igual a 2, 4, 6. O vamos a asignarle, voy a hacer intervalo igual a 5. ¿Ya? Donde estos dos son zonas bajas. Estos dos son zonas medias. Faltó un poquito más, ¿verdad? En realidad esto debería haber sido amarillo. Puedo zonificar el distrito en zonas altas, medias y zonas bajas también. ¿Ya? N cosas. Esto podemos vectorizar después también para saber superficie de cada zona. O un área, una manzana, un barrio, por ejemplo, zona alta, media, baja. Ya le estamos pasando a algunas herramientas y algo que van a realizar tarde. En algún momento de la carrera van a hacer esto. Recuérdense de mí, van a tener que zonificar una zona, estratificar la zona en función a fisiografía, alta, media, baja, para hacer de repente recolección de muestras agua. Ejemplo, uno de los ejemplos que se pueden estar utilizando. Son herramientas que se pueden estar utilizando inclusive para la toma de decisiones, ¿no?
Entonces, en este caso, además, zonas agrícolas también, aquí para áreas de drenaje también podemos estar trabajando. Dijimos lo siguiente, aquí estábamos trabajando con este tipo de distribución. ¿Cuál era? Ayuda. El orange de naranja. Orange. ¿Verdad? Y intervalo igual 10. Ahora sí, y modo intervalo igual a 10 clases. Opción aplicar, aceptar. ¿Está? Sí, ahí. Conseguimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar nuestro uso actual, activar nuestro uso actual y vamos a... Les muestro algo. Fíjense un ratito lo siguiente. Ahora, fíjense acá. Voy a activar mi límite de propiedad. Traigo acá. Límite de propiedad. Les muestro esto. Voy a proceder con el mismo concepto, nada más que ahora de límite de propiedad. Internamente. ¿Está? También podemos hacer lo siguiente. Podemos generar externamente un polígono. Aquí. ¿No? Podemos generar externamente un polígono nuevamente. Voy a hacer eso. A modo de prueba, voy a crear un polígono, fíjense, voy a crear un archivo que va a ser un polígono. Voy a guardar ese archivo. Dentro de mi carpeta MDE. Voy a denominarle polígono. Nada más que a modo de ejemplo ya, gente. ¿Cómo podemos aplicar esto a otra? Acá está mi polígono. Edito el polígono. Genero, añadir objeto espacial, genero el polígono. Alrededor de mi límite de propiedad. ¿Para qué genero este polígono? Porque este es el que voy a utilizar para cortar ahora. ¿No? Voy a generar varios modelos para que puedan ver. Ahora voy a hacer lo siguiente. Paro la edición y hago lo siguiente. Guardo. Voy a tener de referencia este polígono que entonces, el mismo proceso. Vectorial, geoproceso, cortar. Voy a hacer rápido. Corto el archivo de curvas de nivel con el polígono, con el límite de relación polígono que acabo de crear. ¿Ya? Tengo estas curvas. Tengo estas curvitas. Fíjense que pasan solamente dos nomás, dos curvas, tres curvas, muy chiquito para hacer adentro. Este lo voy a denominar, voy a cambiar el nombre para no confundirme, lo voy a denominar cortado 3. Le cambio el nombre porque tengo un montón de cortados. Le cambio el nombre para poder identificar. Ahora, para cortado 3, vamos a extraer los nodos. Cortado 3, extraigo nodos. Vectorial, geometría, extraer nodos de la capa cortado 3. Ok. Nodos 3. Ahora voy a rehacer campos de la capa nodos 3. En base a cortado 3. Y tengo rehecho. Rehecho, cambio nombre, pasa a denominarse rehecho 3. Rehecho 3, interpolaré. De capa rehecho 3. Opción, no, error. Eliminar
No cambié, ¿verdad? En nodos 3, rehacer campo de nodos 3, altura, ahí sí, integer en base a cortado 3. Rehecho, este rehecho pasa a nombrarse rehecho 3. Ahora sí, interpolar, rehecho 3, altura, añadir, interpolación, MDE, voy a llamar MDE 4 en este caso, no puedo llamarle 3, que tenía guardado. Y tengo este archivo, gente. Fíjense, acá voy a hacer lo mismo. Es a unibanda pseudocolor, lineal. Clasificar, y esto puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer en 3 o un intervalo igual a 3 también, ¿por qué no? Ahí. Y tengo un modelo digital del área de la propiedad. Es relativamente zona alta, no me da tanta variación como el otro. Bien. ¿Alguna consultita, gente? Queda tarea de repente para ustedes el poder replicar un poquito o ver otros lugares también, otros distritos en especial, ¿verdad? Otros distritos para ir trabajando con esto. Después vamos a trabajar un poquito con delimitación de microcuenca en base a este modelo digital de elevación de Mingaguazú. Vamos a hacer una delimitación de microcuenca de manera manual en relación a uno de vidrio, que vamos a tomar este hasta acá, la Ruiz Santa María. ¿Está bien? Hecho. Está bien, Examen sí. semana que viene en este horario. ¿Está bien? ¿O quieren rendir durante? No, mejor el lunes porque tenemos exámenes. Está bien, no hay problema. Yo no me apuro mucho por el examen, gente. Lo que quiero es que ahora podamos desarrollar más clases antes que se mere el cumplimiento de evaluación. Está bien, profe. Hecho, quedamos hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Hacer la pregunta. Dale.